Habían cargado las armas cuando se han visto llegar. Problem. The people Iraqi is good. Oh, but is terror not good? Yeah. Very dangerous. Hace 18 días que entramos a Irak por el Kurdistán. Este país lo que no te deja es indiferente. Nunca podíamos haber imaginado la hospitalidad de sus gentes, a pesar de todas las calamidades que han tenido que pasar. En Occidente estamos acostumbrados a oír solo noticias de guerras, atentados y cosas malas. Te imaginas gente hostil, quizá de mal carácter, y cuando los conoces de cerca y convives con ellos, te das cuenta una vez más que las noticias en diferentes medios solo nos hacen ver una parte muy sesgada de la realidad. Hace unos días abandonamos Mosul y entramos de nuevo en el Kurdistán. Es aquí donde hemos quedado con unos nuevos amigos de Bagdad, que vienen a encontrarse con nosotros para pasar unos días juntos, haciendo lo que más nos gusta, viajar en moto descubriendo nuevos lugares. Estos son los dos amigos con los que vamos a ir. Esta es una casa que tienen aquí. Ellos son de Bagdad. Good morning. Para llegar a donde habíamos quedado con ellos, una casa de campo en un camino rural, dimos algunas vueltas por los alrededores, ya que no la encontrábamos. Incluso entramos a un pequeño poblado. You're welcome to Iraq. Thank you. Thank you. Hello. Los vecinos, al vernos dando vueltas cerca de sus casas, desconfiaron, pensando que podíamos ser terroristas, y avisaron a la policía. انت موجود هنا؟ تعال نجمع توني وصلت. اي صاحبي هذا تراجمات. ويا جاي 4 ماركور. ما جنبنا ما بيجي. اي جبناهم جو طريقه ويمنا مو اي متيهه وجبناهم وجينا. El policía de la secreta, vestido de paisano, vino acompañado de los militares, que entraron con sus armas en la casa. Después de algún momento de tensión, la cosa parece que se calmó. Cabronado con ellos porque aunque es su casa, él vive en Bagdad y tenía que haber llamado para venir aquí. Controlan todo el mundo que entra y sale. You're welcome to Iraq. Hello, my friend, very good. My friend, this is very good. Entonces, a pesar de ser su casa, pues tenía que llamar. Y estaba encabronado con ellos, ¿sabes? Pero, wow, me tienes que haber llamado, tal, me la está explicando. Yo más o menos entendía por los gestos. Aquí ellos hablan kurdo, se mosquean. Esto es Kurdistán, no es Irak, ¿sabes? Entonces, si tú dices que esto es Irak, no les gusta. Esto es Kurdistán. Aunque está Irak, la misma moneda, mismo país, todo, pero bueno, como tiene esa independencia. Pues este viene aquí muy de vez en cuando a esta casa que tiene aquí, como a 500 kilómetros de Bagdad, que estaremos, o 400. En España te la habrían ocupado, la casa, vamos. Aquí no ocupan la casa, vamos. Aquí lo van a hacer. Vamos. 306. Bueno, pues ahí vamos y vamos a hacer una ruta de un par de días, acamparemos por ahí, llevan la parrilla y todo, van preparadísimos. Lo que daría yo por una cervecita ahora, pero eso me parece a mí que va a ser imposible. Estas no son cervezas, no penséis. En estos países donde el alcohol está prohibido, las bebidas energéticas son las reinas. Tienen una que es muchísimo más barato que la Red Bull, que se llama Tiger, que es esa de ahí. Está buena. Bueno, a mí no me gustan, pero vamos, muy parecido al Red Bull. Yo pensaba que era Red Bull. Mucha Coca-Cola, en casi nada y precios. Y esta aún tiene bastantes precios. Bueno, estamos aquí ahora con nuestros amigos, han venido de Bagdad a vernos. Hello. Frente a un río muy chulo, estamos haciendo ahora una barbacoa. Intentándolo. Ya veremos. Antes de salir del hotel, estábamos en Sulimania. El chico del hotel vino y nos dijo: ¿conocéis el Daesh? Hemos dicho sí. Nos dice: es que el Daesh ha vuelto, entonces donde está Mosul, que es la parte más peligrosa, que no fuésemos ahí y tal. Entonces le dijimos que ya hemos estado. Pero más de una persona nos dijo, hemos visto documentales, hemos visto cosas en internet que están localizados en esa zona, en la zona de las montañas que están cerca de Mosul, porque ahí es una zona fácil de ocultarse. Y vienen de Siria, la primera ciudad grande que se encuentran es Mosul. Sí, y se quedan ahí y bueno, hay historias horribles que van a los pueblos por la noche, los atacan, sí, que
prende fuego en sus campos si no les dan dinero. Hay una especie de taza que lo había leído, pero ahora no me acuerdo el nombre. Esa taza o la pagan o se quedan sin el campo que hayan plantado, o los matan o se prende fuego en la casa. Es como un impuesto revolucionario. ¿Os suena de eso algo en España? Pues eso es un impuesto revolucionario. Entonces ellos, si no lo pagan, un hombre mataron a su hijo, amenazaron al resto de la familia y bueno, pues muchas cosas que están pasando por aquí. Y van en moto, salen por las noches en la moto. Entonces la gente, hay muchos poblados que la gente está ahí trabajando en sus campos y por la noche no duermen en el poblado. No, se van a otra ciudad. A otro sitio. Sí, sí, porque si están ahí... Por eso nos han insistido tanto que por la noche no circulemos por las carreteras, porque es cuando salen. De momento, comiéndonos una barbacoita aquí, porque el hambre no se nos va. Hello, Finlanda. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mira qué vistas aquí tenemos al lado del río. Finlanda. Subscribe bell, شنو؟ Follow me. On Instagram. And to YouTube. This is the Instagram and YouTube. Preguntaba Tufa cuán rápido... Otra vez. En la esa moto. policía. No lleva matrícula ni Dios, es acojonante, vamos. ¿Ya? Wow, qué pasada. Y el color ahora es espectacular. Mucha gente de todo Kurdistán viene aquí. Irak apenas tiene una pequeña salida al mar en la ciudad de Basora, al sur del país, frontera con Kuwait. Así que los pantanos hacen de playa para este país tan caluroso en verano. Y aunque ahora es invierno, vienen a disfrutar de las barbacoas. La idea era acampar por ahí, pero al final decidimos volver a la casa a pasar la noche y al día siguiente ir a la ciudad de Samarra. Y os vaya hora de salir. Tenemos una tirada de kilómetros, vamos a llegar de noche. Y a mí, que no me gusta conducir de noche, le ha dicho el policía a Fernanda que se ponga las gafas. Ahí en el control que hemos tenido a la entrada a la parte árabe. ¿Y ahora cómo te lo comes? ¿Para qué me pongo las gafas si va a ser de noche? Ha dicho que ponga las gafas, que es más seguro para mí, ¿eh? ¿Seguro de qué? Te voy a comprar un burquilla de eso ya mismo. Quítatela ya, ¿no? Sí, pero ve para allá, no sé. Cuando vamos nosotros solos, pues Claro. lo solucionamos mucho más rápido todo, nos sonríe, nos hace unas fotos y ya está. Cuando van con ellos empieza a preguntarle muchas cosas. Ajá, y ahí es cuando la cosa puede empeorar. Exacto. Entonces, como no sé, no entiendo, cuando no interesa y se acabó el tema. Entonces se quedan mirándonos, nos reímos, jaja, y ala, pues iros. Llegan ellos y empiezan a preguntarle mogollón de cosas, de todo. Y ahí es donde a lo mejor la cosa se alarga. Para. Cuando ellos empiezan, tú no entiendes, al final dicen, vale, pues tira. Son simpáticos con nosotros. Sí. Empieza a preguntar de dónde venimos y tal, pero no mirarnos con cara ya de que podemos hacer algo. Son las preguntas de siempre, que ya sabemos lo que nos preguntan y las respuestas y ya está. ¿Cómo voy a ir de gafas de noche? Cuidado que hay un bordillo ahí. Bueno, estamos yendo ahora camino a Samarra, que está bajo Tikrit, que está más o menos a unos 300 kilómetros. Y bueno, todo el mundo nos dijo que no conduciera de noche, que era muy peligroso. Y resulta que hoy hemos salido súper tarde y mire por dónde, ya son casi las 5, ya está casi oscureciendo, o sea, que conduciremos de noche casi 3 horas. Y nos ha dicho que allí, por Tikrit, que es la ciudad donde Saddam Hussein nació, es peligroso porque ahí puede que haya células del ISIS, del Daesh. Puede que sea peligroso y no me hace ninguna gracia tener que conducir de noche, pero no nos queda otra. Porque si fuésemos nosotros dos, no conduciríamos, dormiríamos en un sitio y luego mañana por la mañana ya sería otro día. O hubiésemos salido más temprano por la mañana, pero claro, como vamos con gente, las cosas no van como queremos y pasa lo que pasa. Están ahí hablando, yo no sé qué, pero lleva 1 hora ya.
Esto es Kirkuk, una ciudad también que fue muy castigada, con muchísimos bombardeos, y donde también estuvo el ISIS. Violentos enfrentamientos entre las milicias chiíes apoyadas por el gobierno iraquí y las fuerzas kurdas Peshmerga en plena escalada de tensión por la disputada ciudad de Kirkuk. Según las milicias chiíes, hubo un bombardeo indiscriminado por parte de los kurdos en el que murió un niño y hubo varios heridos en Tuz Hormatu, al sur de Kirkuk. Tengo que pelear para pagar, Dios. Bueno, he preguntado al chico por qué me dijeron para poner las gafas. Entonces me dijo que porque no hay mujeres que conduzcan moto. O sea, entonces por eso que me tape. Se tape los ojos. Me tape los ojos, o sea, me pongo unas gafas oscuras y no veo, ¿no? Vale. Ahora de noche con las gafas. Y no haya mujeres conduciendo, no significa que sea un crimen que conduzca yo. La cosa es que fuese prohibido, pero no es prohibido. Las mujeres. En Arabia Saudí iban a flipar. El año pasado, el otro, fue cuando empezaron a dejar conducir a las mujeres en coche. Imagínate cómo te vean la moto por ahí. Todo el día así. Este es el coñazo, lo único que vi por aquí. Se nos ha hecho de noche y nos quedan aún 2 horas por esta carretera. No se ve nada y ahí se ven los láseres de los militares en los puestos. Tiene un láser verde. El asfalto está muy derretido de los camiones, entonces se te encarrila la rueda, porque aquí en verano pues hace más de 50 grados. Control, y es que no se ve nada, los controles. Cuando ve la moto ya sale. Y este tiene una lucecita, el otro no tiene ni luz. No, nos deja pasar, sí, no, sí. Que paremos otra vez, ¿no? Claro, ¿cómo no? Cuidado. Sí, aquí, joder, ¿cómo está esto, no? Es de gravilla. Bueno, pues ya está, al final de puta madre, nos hemos hecho unas fotos con ellos y más contentos que el leñe. Ese es el tipo de dejar la metralleta. No se le vaya a disparar el chisme. La había puesto en marcha. Claro. Habían cargado las armas cuando nos han visto llegar. Oh, yes. I can take photo with this. Me? No. Eso no te la deja la escopeta, no se atreve. Okay. Then, yeah, no problem. No está pidiendo que le deje el AK-47. Oye, que el de negro se lo planteó, ¿eh? Sí, el de negro te lo hubiera dejado. Me lo hubiera dejado, ¿eh? Sí, ese lo tenías. Ok. Que si queremos dormir ahí. No. Ok. Toma. Thank you. Que si queremos dormir ahí. Bye. Nunca han pasado por eso ellos. Claro. Los controles habrán flipado ahora. A estos que vienen con nosotros no nos han tratado así en un control en la vida, vamos. Nosotros es que es así, que todos los controles al principio se mosquean tal, luego ya la sonrisa, buen rollo y genial. La mayoría, vamos, ningún problema, todo lo contrario. Bueno, pues seguimos de noche por aquí. Nosotros nos hubiéramos quedado ahí a dormir. Con té, comida y todo. Sí, nos han dicho que si queríamos comer ahí, dormir, o sea que pues íbamos con ellos, si no le aceptamos la invitación rápidamente. No, es que no estaríamos aquí ahora. Aunque los controles son un poco peligro porque los atentados van contra los controles, vienen con las motos cargadas de explosivos, ¡bumba! Venga, tira. Otro control, ¿sí? ¿Qué pasa? Ha perdido el guante. ¡Hi! España. España. Brasil. Granada. English, yes, little. Yes. Samarra y tomorrow Baghdad. We go to Saudi. Female, yes. Brazil, yes. Samarra, Baghdad, Saudi, Australia. Yeah. Yes.
Motorbike. Travel around the world. Yes. Traveling around is a problem. Problem. The people Iraqi is good. And what? But Tira is not good. Yeah. The street is very dangerous. Yes. I Muy know. peligrosa la carretera, Yes, I know. dices. هسه هم بلغوني بيوم. ايه وين صارت؟ ما اعرف اجراءاتهم شنو يعني بس يتشيكون جوازات؟ ما اعرف. كيف؟ مو هو اكو كان عندنا وعد ابو الوكاله مال الجنسيه يعني يبقى موجود ابو المخابرات بس هسه رحت متاخر يعني ما ايه بس يعني Yes. Husband. 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 Yes. Oh. Te gusta, Aquí os casáis con 4, yo una solo, pero me la busco bien. Sí, sí, que me quite el casco para hacer la foto, madre mía. Que nos vamos. ¿Ok? Bye bye. Dios, todos los que han venido ahora, qué barbaridad. Mirad todos los que han llegado, qué pasada. Y cuando lleguemos a Bagdad más. Esto es la hostia. La gente mirando fascista, ¿qué coño que pasa aquí? Se van pasando las fotos de los controles. Llegamos a este control y tenía fotos nuestras de un control. Ya nos están esperando, vamos. Como para no llegar. Ok. Han venido con fotógrafo y todo. Sí. Lo hemos grabado, pero el de adelante había una curva con gasoil y se le ha ido la Goldwing que una pasada, pero la ha controlado que no veas. No. No. No lo he grabado. Qué pena. Ok. No, no problem. عبدين مشون Max of limit of speed. Masmo 200 this moto. But no, I don't know, fast. Okay. Me preguntaba Tufa cuán rápido podríamos ir en la moto, porque por la carretera que vamos a pasar correremos un gran riesgo. No problem. How say welcome? Welcome? What's Welcome. in Arab? اهلا وسهلا. Ahlan wa sahlan. Estamos en Trikti, es donde nació Saddam Hussein y donde lo enterraron. Photo. Okay, no problem, come on. Photo. Time, let's go. Okay, let's go. Go. Time. Okay. Let's go. Instagram. Dios. Bye. Dios. Es que la gente pide para hacerse fotos y claro, coño, es que cómo no hacerlo. Vienen todos ahí a montón y además venimos con un montón de motos. Estamos entrando al Tikrik y vamos en dirección a Samarra, que es donde vive Osman. Bueno, hemos llegado a la Tikrik, es justo hemos entrado y aquí a la derecha, si no me equivoco, es... Ah, Saddam Hussein House. Ah, ok, sí, era eso justo lo que iba a decir, que ahí lo que hemos pasado a la derecha era el castillo de Saddam Hussein. Esta ciudad que hemos entrado es donde Saddam Hussein nació, o sea que tiene mucha historia. Luego vendremos aquí con más tiempo, que ahora es de noche, no podemos ver nada porque está oscuro, pero mañana vendremos de día. También iremos a un sitio muy chulo que está en Samarra y luego ya veremos, tal vez mañana o pasado mañana iremos a Bagdad. Ese es Osman. The castle of Saddam Hussein.
This one. Okay. Oh. Y aquí a izquierda está el castillo que era de Saddam, pero fue destruido por ISIS, o sea que ya no hay. Mira, ahí. Bueno, estamos ahora entrando dentro de Samarra, una ciudad pequeña. Y bueno, para entrar aquí dentro necesitas con una tarjeta. Cuando entras y el control de policía te da una tarjeta. Y cuando vuelvas, tienes que salir por el mismo sitio y devolver la tarjeta. O sea, nos tienen controladísimos. Exacto. O sea, salida y entrada por el mismo sitio. La tarjeta es para Vicente, para mí. Controlados. Bueno, está bien. Ya sabe que si desaparecemos, algo ha pasado. Hombre, vamos bien escoltados, ¿eh? No creo que nos perdamos.